primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y aunque leímos desde el versículo 23, vamos a trabajar el versículo 32, que es un versículo bastante interesante. Y mire lo que dice ese versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Hay tres asuntos bien importantes acá en este texto que estamos trabajando. Mire, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Cuidado, primera característica, entendidos en los tiempos. Segunda característica, que sabían lo que Israel debía hacer. Y tercera característica, cuyas órdenes seguían sus hermanos. Y quiero que trabajemos precisamente en este aspecto hoy, en lo que nos concierne a nosotros. Y precisamente que le he querido colocar como título a este mensaje de hoy, un mundo cambiante, un mundo cambiante, porque efectivamente eso es lo que es y eso es lo que somos, un mundo cambiante, ¿correcto? En el cual nosotros estamos inmersos y definitivamente tenemos que prestarle atención a ese mundo cambiante, a esas características que está teniendo en el momento. Y por lo tanto, quiero que en primer lugar, quiero que hablemos de este aspecto que tenían estas personas, ¿ah? Entendidos en los tiempos. ¿Qué está pasando en el texto? Eh, David ha sido elegido por Dios como rey sobre Israel en reemplazo de Saúl, ¿correcto? Hay entonces una promesa divina, hay una justificación teológica. Saúl no ha hecho la voluntad del Señor, no es un hombre conforme al corazón de Dios y por lo tanto Dios se está proveyendo de un hombre que es conforme a su corazón, ¿cierto? Pero es una justificación teológica, no es una justificación ni militar, ni política, ni económica, porque hay descendientes de Saúl que serían los adecuados herederos al trono. Y sin embargo, pues hay que trabajar ese aspecto. David es proclamado rey y gobierna sobre una parte de Israel, no en todo Israel, gobierna una parte, sobre todo en Hebrón, más o menos unos 7 años. Y luego de esos 7 años es que las otras tribus lo vienen a aceptar. En ese momento también David está organizando su ejército porque recordemos que Israel no tenía un ejército formalmente establecido. El ejército de Israel estaba conformado por algunos israelitas, por algunos nazareos y por unos mercenarios que Israel contrataba, les pagaba para que pelearan las batallas de ellos. Pero en ese momento se está entonces formando un ejército, digamos, oficial de Israel y habla de cómo todas esas tribus ofrecen una cantidad de hombres para pelear al lado de David y llevar al pueblo de Israel a una batalla y a una victoria segura. Pero en esa situación hay muchas voces a favor y muchas voces en contra. Hay promesas divinas, ¿correcto? Hay también por el otro lado fuerzas políticas, fuerzas humanas que están en contra de esa situación. Y hay unos hombres de Israel que están del lado de David, pero que algunos de ellos no saben qué hacer. Otros tienen más idea de lo que hay que hacer. Todos ven ese panorama en el cual se está cerniendo su realidad y tienen que tomar decisiones. Y precisamente es ahí cuando se plantea ese primer aspecto, que eran 200 hombres principales entendidos en los tiempos. Recuerde, la enseñanza de hoy se llama un mundo que cambia, un mundo que cambia. Y nosotros a lo largo de este año que pasó y lo que se proyecta en este año es que definitivamente nos estamos, digamos, enfrentando a una nueva realidad, ¿cierto? A una nueva situación. Y en esa situación también, yo no sé si usted sigue pensando que definitivamente el COVID fue sencillamente porque hubo un murciélago que a veces cosas, ese es un cuento chino, la verdad. Nosotros sabemos que esto es todo un proyecto que se está trabajando para crear muchas condiciones que favorecen a unos cuantos. Y en ese proceso quiero hablarle de un concepto bien interesante. Yo no sé si usted lo haya escuchado mencionar, y es la famosa agenda internacional o agenda globalista o agenda 2030. No sé si ya la hayas escuchado mencionar o no. Permíteme hablarte de algo porque nosotros, al igual que estos personajes de David, estamos frente a una realidad.
¿correcto? Frente a un futuro, frente a unas promesas divinas, frente a diferentes fuerzas, y nosotros tenemos que tener esa capacidad también como estas personas que dice acá, que conocían los tiempos. Yo quiero preguntarte, ¿qué tanto conoces de los tiempos que estás viviendo tú? ¿Qué tanto conoces? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta. En la actualidad están trabajando varias instituciones, varias entidades poderosísimas alrededor del mundo que son las que marcan la pauta. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, la ONU, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, pero finalmente esas entidades están siendo manejadas, administradas por unos pocos personajes, entre ellos, por ejemplo, David Rockefeller, a la familia Rothschild y una cantidad de personas que no les interesa tanto que los conozcan, que no les interesa ser las portadas de revistas. Ellos no salen en la revista Forbes diciendo los 50 más ricos del mundo, no, ellos no les interesa eso, pero son los que mueven los hilos del mundo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta ese asunto, porque estamos, ¿cómo se llama en la predicación de hoy? Un mundo cambiante, un mundo cambiante. Y es que nosotros ya no podemos seguir explicando el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del holocausto nazi con todo lo que pasó bastante lamentable. O nosotros tampoco podemos seguir explicando el mundo a partir de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta ni siquiera existe ya, desapareció en el 1991. Nosotros ya no podemos seguir explicando el mundo a través de películas como Rocky 4 cuando este se enfrenta a Iván Drago y entonces finalmente Estados Unidos le vence a la Unión Soviética. No, nosotros ya no podemos seguir explicando el mundo porque definitivamente han seguido pasando muchísimas cosas. Y le pregunto, ¿acaso esas cosas que han venido pasando no tienen ninguna importancia? El mundo está cambiando y ese cambio que está teniendo lugar en el mundo, ¿qué significa para nosotros? Porque cuidado, no significa que como el mundo está cambiando, nosotros también cambiamos. Infortunadamente, muchas veces nos quedamos nosotros anquilosados y eso es bastante lamentable porque entonces la vida que nosotros vivimos, el análisis que nosotros hacemos del mundo, la predicación que nosotros estamos dando y la enseñanza que estamos dando a los que les enseñamos no es el análisis más correcto, no es la enseñanza más correcta, ni es la vida más adecuada que nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos que también, así como este mundo está cambiando, nosotros también debemos cambiar. Porque o si no, el análisis que se haría de ese asunto sería un análisis equivocado. Ya en este momento no hay una diferencia entre izquierda y derecha. Cuidado con eso. Esa diferencia es cada vez más desvaída, menos definida, menos clara. Ya no es Estados Unidos contra la Unión Soviética, ya no es izquierda y derecha, ya no es comunismo y capitalismo. O sea, cuando a usted le hablen y le digan que es que usted, porque dice a veces cosas, entonces usted es capitalista, usted es comunista, perdón, es un análisis que es anacrónico, ya no es el más adecuado para analizar el mundo en que nosotros estamos viviendo. Ahora es entre partidarios de la agenda globalista y los que desean conservar la independencia, la soberanía de sus patrias, de sus naciones, los que desean que se siga conservando la libertad del ser humano. Entonces, fíjense, en este momento hay dos grandes, digamos, agendas en el mundo, la agenda globalista y la agenda de los patriotas. ¿Usted sabía eso? Ahora hay una dogmática política que no es la misma de hace 30 años y nosotros no podemos seguir analizando el mundo a partir de esa agenda dogmática política. Las democracias en los países se están erosionando rápida y enormemente, cada vez más. Y la agenda globalista está marcando una pauta a la agenda mundial. Hay una agenda mundial, pero hay una agenda globalista y la agenda globalista gobierna sobre la agenda mundial. Entonces nosotros no podemos seguir siendo anacrónicos si deseamos entender el mundo en que vivimos. La izquierda y la derecha surgieron por allá en el siglo XVIII, ¿cierto? En la Revolución Francesa, donde se sentaron unos a la izquierda y otros a la derecha y que algunos defendían unos derechos y unos deberes y otros los otros. Y bueno, entonces por eso se empieza a hablar de izquierda y derecha, pero eso fue en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. Nos pasamos más de 2 siglos hablando de izquierda y derecha y no podemos continuar con eso en este momento.
Eso tiene cierto valor o tuvo cierto valor hasta la Guerra Fría, pero ya no, la historia evoluciona. Se producen muchísimos fenómenos. Por ejemplo, China se convirtió en una sociedad capitalista siendo una dictadura comunista. Fíjese, qué curioso es. Entonces, eso significa que partidos que eran tradicionalmente comunistas o que eran de derecha, eso, digamos, ya no está como tan vigente en la actualidad. Porque esas ideas, esas corrientes de pensamientos políticos tradicionales, liberales, conservadores, comunistas, socialistas, libertarios, esos ya no tienen mayor validez en este plano ideológico en el cual nosotros estamos, ya no. Decirle a una persona que es comunista o marxista porque tiene una postura X o Y a favor de o en contra de, eso es simplemente tratar de satanizar ese pensamiento o esa postura o simplemente tratar de avalarla. Ya, proponer la igualdad, la paz, la dignidad, proponer de pronto, qué sé yo, el cuidado del medio ambiente, nada de esa situación, digamos, uh, no se puede encasillar a una persona entre izquierda y derecha, entre comunista o capitalista por esas situaciones. La agenda es muchísimo más amplia en la actualidad y muchos países comunistas están abrazando esa agenda globalista y muchos países capitalistas también la están abrazando. ¿Qué es globalización? No es lo mismo globalización que agenda globalista. Cuidado, estamos hablando de que estos personajes conocían y que eran entendidos en los tiempos. Y te estoy diciendo qué tanto estás entendiendo los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo. Una cosa es globalización y otra cosa es la agenda globalista. La globalización es poder dialogar con una persona que está al otro lado del mundo. Esta prédica la van a ver gente en Europa y gente en Latinoamérica. Gracias a Dios por eso, Dios les bendiga. Pero yo estoy acá en Colombia y ellos están allá al otro lado del océano y aún así podemos dialogar, podemos intercalar, interpersonar, como en cierto diálogo, en ciertas costumbres, en ciertas situaciones, y eso está bien. Eso significa que hay libros que se escriben en el otro lado del mundo, pero que yo los puedo comprar acá. Ropa, igualmente, productos de otros países que yo los puedo adquirir en otros lugares. Comunicaciones con cualquier parte del mundo. Y todo eso está bien y también todo eso tiene algunos aspectos negativos. Es decir, no todo es bueno, no todo es malo. En la actualidad se habla muchísimo de la famosa aldea global. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de eso. Claro que eso fue un término que se acuñó hace mucho tiempo por un sociólogo que se llamaba Marshall McLuhan, y él hablaba de cómo esa aldea global es un cambio que se produce principalmente por los medios de comunicación, el radio, el cine, la televisión, el internet, todos los medios de comunicación, ¿correcto? Y entonces se habla de una aldea global, precisamente eso es globalización. Pero el globalismo es una cosa muy diferente. El globalismo o la agenda globalista es una agenda que los creadores han aceptado que desde hace mucho tiempo existe. Por ejemplo, el señor David Rockefeller dice en su página que a él y a su familia se le ha estado acusando de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y en favor de una cábala de financieros, de intelectuales que persiguen un nuevo mundo y un nuevo orden mundial. Y acto seguido dice, y si esa es la acusación que se me hace a mí y a mi familia, pues la acepto gustosamente, porque es importante cambiar todo esto a un nuevo orden mundial, a un único gobierno, etcétera. Esta agenda globalista indica que las naciones, estados ya no tienen sentido. Ya pasó esa época. Es decir, ¿para qué conservar la soberanía de unas naciones, de unos estados? Eso es anacrónico. Eso ya no sirve. Es necesario otro orden en el cual hay unas entidades que son supranacionales, están por encima de los estados. Las leyes de esas naciones, de esas supranacionales o transnacionales están por encima de los gobiernos, por encima de las leyes estatales. Entidades como las que le mencioné al inicio y otras tantas en muchos órdenes políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera. Ya las naciones y los estados no tienen sentido, dice esa agenda globalista. Esas transnacionales no las eligió nadie democráticamente. Sin embargo, tienen muchísimo poder. Como le comento, el Club Bilderberg
ahí está también apoyado por la ONU, la OMS, el Banco Mundial, y una cantidad de instituciones que están ahí, el Consejo de Relaciones Exteriores, en fin, la trilateral. Bueno, son entidades por encima de los países que persiguen que a la final haya un único gobierno mundial. Usted y yo hemos escuchado hablar de todo eso, ¿cierto? Y tenemos algunas nociones de ese asunto. Entonces, ¿qué pasa con las naciones? Pues las naciones serán simples protectorados. Vamos a proteger ese gobierno mundial, vamos a guardarlo para que esa agenda globalista pueda surgir y pueda desarrollarse tal cual está planteado. Hay otros personajes que están también, por ejemplo, como George Soros, que nosotros hemos escuchado hablar de él, es un magnate poderosísimo de origen judío, correcto, que vive en Estados Unidos, bueno, entre otros lugares, y hace lo que quiere y es conocido por todo su activismo a favor de las supuestamente, ojo con esto, las causas menores, las libertades personales, que más adelante hablaré un poquitico de eso. Ahí también están los famosos pontífices, ahí está no solamente Francisco, está desde Juan 23 en adelante. Todos ellos son proponentes, partidarios de que eso se lleve a cabo. Todos esos documentos tienen el aval para que haya un gobierno mundial. Y ese contenido del globalismo entonces propone una creación supraestructural, supragubernamental. Plantean aspectos que uno dice, uy, espectacular, ¿dónde le firmo? Por ejemplo, mejorar la calidad de vida, supuestamente, o agua potable para todos, pero en medio de todas esas situaciones colocan aspectos que no son tan adecuados. Entonces, usualmente, ¿qué se propone con todos estos grandes movimientos que están pretendiendo llevar adelante esa agenda globalista? Le lanzan a la persona algunas, digamos, elementos que son muy atractivos. ¿Quién no va a querer agua potable, sobre todo para todos estos pueblos que no tienen esa posibilidad o quién no va a tener una mejor calidad de vida? Pero en medio de toda esa situación hay algunos elementos que son inaceptables. Tienen una serie de dogmas que llevan al control mundial. Lo que se pretende, lo que pretenden ellos es sencillamente que haya un solo único gobierno en el mundo donde los presidentes no tienen absolutamente nada que hacer. Perdóneme que le diga, pero usted, si usted piensa que Iván Duque está mandando en Colombia, no es así, no es así. Si usted piensa que John Biden va a mandar en Estados Unidos en estos 4 años, no, no es así. Sobre estas personas y sobre todos los presidentes del mundo, que aceptan esta idea globalista, esta agenda globalista, están mandando otras personas. Ellos no mandan en los países, ellos solamente cumplen órdenes de lo que se propone desde esas agendas globalistas. Hay un supragobierno que hará que Hitler, que hará que Stalin parezcan niños inocentes al lado de ellos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Proponen que aquello que es bueno para un país desde la perspectiva de ellos, se debe imponer aún sobre las leyes de ese país. No nos interesan sus leyes. Por favor, hágase un leo que nosotros tenemos nuestras propias leyes y se las vamos a imponer a ustedes. ¿Qué buscan ellos? Obviamente buscan reducción de la población mundial, porque recordemos que dicen que sobra una cantidad de miles de millones de personas y que no podemos entonces mantenerlas y que el planeta no da para tanto y por lo tanto entonces tenemos que reducir esa población mundial. Por lo tanto se proponen vacunas, guerras, hambres, pandemias como la que estamos viviendo. Por eso se propone muchísimo el homosexualismo, porque parejas del mismo sexo no se van a procrear, no, son estériles. Entonces hay que apoyar eso. Legalización mundial del aborto, eutanasia. Y no solamente eutanasia para ancianos o para gente enferma, sino para todo tipo de incapacidad física o psíquica. Y ellos están proponiendo eso. Hay un control total de la economía. Recordemos que aquí ellos tienen un programa político que se llama el neoliberalismo y un programa económico que se llama neocapitalismo. Y con todos esos programas, entonces hay un control de la economía, un control de la política, ¿cierto? Para ellos no deben existir economías soberanas y nacionales. Ellos deciden qué países se pueden desarrollar económicamente. ¿Usted sabe? ¿Usted sabía que en la agenda globalista, países, por ejemplo, como toda
Latinoamérica no podrán desarrollarse jamás, porque para ellos Latinoamérica es como una especie de despensa de la cual se sacan todos esos recursos naturales, es decir, eso es lo que se conoce como una economía extractivista. Pero desde la perspectiva de la agenda globalista, jamás Latinoamérica podrá desarrollarse económicamente ni intelectualmente. Eso le corresponde a otros lugares del mundo porque ellos en su agenda ya saben exactamente qué países y qué zonas del mundo harán ABC cosas. Ellos los tienen bien definidos y jamás permitirán entonces desde esa perspectiva que la agenda por ejemplo, Colombia y Latinoamérica se desarrollen en industrias intelectualmente. No, es una economía extractivista y para de contar. Sencillamente necesitamos sus recursos y vamos y los traemos y punto. ¿Ya? Y si alguien dice, no, es que sí queremos tener empresa en Colombia, no, señor, por el calentamiento global, no, señor, porque los recursos naturales son prohibidos, pero para nosotros. Pero cuando ellos los necesitan, entonces vienen y los llevan, ¿cierto? Hay una cantidad de aspectos que tenemos que trabajar eso. Pero, por ejemplo, si se habla del calentamiento global, que obviamente tenemos que prestarle atención a eso, pero usted tiene que entender que en la historia del mundo se conocen por lo menos tres épocas diferentes en las cuales el planeta ha estado más caliente que ahora. Por ejemplo, en el siglo XIII, cuando Troya, siglo XIII antes de Cristo, el planeta estaba más caliente que ahora. ¿Sabía usted eso? En el siglo I antes de Cristo, el planeta estaba más caliente de lo que está ahora. Y en la Edad Media se conoce otro momento en el cual el planeta se calentó más que ahora. Y ninguna de esas épocas se derivó ese calentamiento global por la industria humana, porque en esas épocas no había una industria tan poderosa como la que está trabajándose ahora. Pero ahora ese es el caballito de batalla, ¿no? El caballo de Troya con el cual precisamente se está hablando de no se pueden ustedes desarrollar porque mire cómo está de caliente el planeta. Otro elemento es acabar con identidades nacionales, con identidades culturales. Y por eso, ¿cómo se va a lograr eso? ¿O cómo se está logrando? Mediante movimientos migratorios masivos. Eso está contemplado desde hace mucho tiempo adelante, por allá en los años 20, pero infortunadamente tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto eso se detuvo. Pero el hecho de que haya personas que estén migrando, por ejemplo, de África, de Latinoamérica a Europa, eso está diseñado. Eso es parte de la agenda globalista. ¿Para qué? Para acabar con identidades culturales, nacionales, que la gente que migra a sus países finalmente van a mirar cómo se ganan la vida, pero jamás se acomodarán totalmente a otra cultura. Ellos llevan su cultura y hacen que las dos culturas o tres o las cinco que hay allá se unan, se fusionen y entonces hay un proceso de aculturación en el cual no hay una sola cultura, digamos, específica de un solo país. Eso se pierde, sino que se abraza y se pierde absolutamente esos aspectos culturales autóctonos, endémicos de un lugar. Ya todo eso se está trabajando. Nosotros tenemos que entender que en el 2040 la Alemania que nosotros hemos conocido, de la que tenemos alguna información, no existirá más. Y que la religión alemana no será ya más el protestantismo, que están yendo para allá muchos musulmanes y que esos musulmanes se están casando con alemanas y esos hijos que nacen serán, entonces, abrazarán una religión, ¿correcto? Entonces, la población europea va a dejar de ser europea, la población anglosajona va a dejar de ser anglosajona y la población de nosotros también. Los que llegan no se van a adaptar jamás a esas culturas y se pierde entonces esa cultura particular. Esta agenda también va a pretender un discurso dogmático para todo el planeta. Entonces, fíjese que si no se acepta el discurso de ellos, uno se convierte en un hereje. Entonces, se tiene que abrazar el discurso de la ideología de género. Fíjese que si usted no habla y apoya la ideología de género, usted se convierte en una especie de hereje. Usted está mal, usted está en contra del libre progreso y libre desarrollo de la personalidad. Si usted no asume el discurso del calentamiento global, usted es un hereje. Si usted discute las migraciones, entonces fíjese, todo eso, lo que se pretende es, hay una cosa que se llama sencillamente las dinámicas de la posverdad. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esas dinámicas de la posverdad, ¿ya? Porque se cambia el discurso.
y ese discurso se intenta que se diga lo que yo quiero que diga, más no lo que ha sido verdad y lo que se establece por verdad, porque finalmente nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos entonces unas, digamos, perspectivas de la verdad y por lo tanto la verdad desaparece. Los países, obviamente, en esa agenda globalista van a conservar su nombre, las elecciones van a poder votar y elegir un presidente, pero ese presidente no va a mandar. O sea, es solamente una figura, un títere. Va a poder conservar sus partidos políticos, tendrán cierta autonomía interna, pero por ejemplo para cambiar las leyes de tráfico, uh, para decidir vamos a hacer entonces una hora pico o vamos a hacer un toque de queda. Pero las grandes políticas en cuanto a la economía, en cuanto a la familia, en cuanto a quién vive o quién muere, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo religioso, todo eso se ordena desde afuera. Todo eso se ordena desde afuera. Todo eso se llama Agenda 2030 o se llama Agenda Globalista o se llama Nuevo Orden Mundial, como usted quiera llamarlo, pero eso es así. Frente a eso, como le comenté anteriormente, hay dos grandes agendas. La agenda globalista, por un lado, y esta otra agenda que se llama la agenda de los patriotas. ¿Qué significa eso? Que hay, frente a esa agenda globalista, hay bloques de países que no quieren aceptarla, que no les interesa, que no quieren que gente de afuera mande en ellos. Y ellos se han conocido como los países patriotas. Entre esos países patriotas está gente, por ejemplo, como, ojo con esto, China. ¿Cómo le parece? China siempre ha mirado hacia adentro, China no se quiere unir con nadie, y China es un lunar que le ha salido a la agenda globalista, porque ellos no le copian a esa agenda globalista. Esa agenda tiene entonces un problema grande con los gobiernos patriotas, así se llaman esos gobiernos. Son gobiernos que no pertenecen a esas ideologías. Y esos son gobiernos no necesariamente son de extrema izquierda o extrema derecha. Como le comenté, eso ya pasó. Eso de hablar de extrema derecha, extrema izquierda, hablar de comunistas o capitalistas, no, porque hay países patriotas que pertenecen al comunismo, por ejemplo, como China o como Rusia. O también hay países que son capitalistas y que intentan ser países de esos patriotas. Por ejemplo, lo que estaba pasando con el gobierno de Trump en Estados Unidos. Él lo que pretendía era ser un país de los llamados patriotas, que se quieren básicamente conservar como ellos, obviamente Estados Unidos por ser la potencia mundial, que en la agenda capitalista lo que se pretende es sacarlo y que ya no sea esa hegemonía mundial que es en la actualidad. Entonces, independientemente de la clase de gobierno que sea, puede ser, como le comento, gobiernos de derecha, de izquierda, comunistas, capitalistas, dictaduras, democracias, pero son gobiernos democráticos, patriotas, que se están enfrentando. Hay dos grandes agendas. Recuerde que estamos hablando nosotros de que de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos. Y le estoy diciendo yo qué tan entendidos estamos nosotros en los tiempos en este momento. ¿Qué tan entendidos estamos nosotros? ¿Qué tanto sabemos de esto que le estoy comentando y que es una realidad? Que eso no es de una película de terror, aunque parece terror, pero es una realidad. Finalmente la realidad siempre supera la ficción. Y estos gobiernos patrióticos o patriotas no están dispuestos a aceptar que sus políticas, que su economía, que su cultura lo dicten desde afuera. Está China, está por ejemplo Hungría. Infortunadamente lo que pasa es que Hungría, con su presidente Orbán, es un país muy pequeño y por lo tanto es fácilmente manipulable, satanizar a su presidente, levantarle calumnias y finalmente entra a la agenda globalista. Pero una cosa es diferente es China, que es una potencia, que tiene más de 1.000 millones de personas viviendo en su país. Ahí la cosa se complica. Entonces, ellos no se han dejado manipular. Y por eso nosotros vemos siempre a un señor que se llama George Soros, usted ya se lo había mencionado, que siempre ha dicho, cada vez que interviene en foros mundiales y todo ese asunto, que se debe ingresar a China a la agenda globalista, sea como sea, porque obviamente si China no está involucrada, pues son muchos miles de personas que no le copian a eso. En este momento China le está ganando a Estados Unidos en muchas áreas.
y en este momento están luchando por la hegemonía del mundo. China en este momento está aventajando tecnológicamente a Estados Unidos. En este momento esos celulares Huawei, dicen los especialistas que están 5 años delante de la tecnología norteamericana. Están 5 años más adelantado que el iPhone, el de la manzanita. Pero no es solamente tecnología en electrodomésticos, no es solamente que tiene una lavadora mejor o más adelantada o con más tecnología o celulares o Smart TV, no. Es básicamente una guerra con quién va a tener la hegemonía de la inteligencia mundial. Es mucho más lo que está en juego ahí. Y la tecnología china supera a la norteamericana en muchísimas áreas. No en todas, pero sí en muchísimas. Y está brindando un servicio tecnológico a muchísimos países del mundo. Y ahí está una situación. Otro país que se constituye en un gobierno patriótico, en un país patriótico, curiosamente, es Rusia. Rusia que en este momento no es potencia, pero que no desean verse sometidos a la agenda globalista. La última reforma de Rusia es antiglobalista. Y por eso ningún tratado de libre comercio está sobre la constitución rusa. Por eso usted se da cuenta y usted escucha en los noticieros que la ideología de género queda proscrita en Rusia, que no la aceptan, que el matrimonio es solamente un matrimonio entre hombre y mujer y pare de contar, ¿ya? Que los que están en la política rusa no pueden ser extranjeros y que deben vivir en Rusia hace más de 15 años. Y todo eso, ¿por qué lo hacen? Porque desean frenar la agenda globalista. Y todo eso, obviamente, entonces, como los dueños de la agenda globalista son también dueños de las grandes cadenas de comunicación del mundo, el 90% de la música que escuchan nuestros jóvenes, el 90% de las películas que sacan, no solamente en Estados Unidos, sino en todo donde la agenda globalista tiene injerencia, está en manos de 3 multinacionales. Es decir, ellos manipulan la información y todo este asunto que pretende que la gente lo empiece a reconocer como algo verdadero, como algo correcto, aunque no sea correcto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso de Rusia y de Hungría no son potencia, pero le están haciendo frente a ese programa. ¿Listo? En Hungría, por ejemplo, están reafirmando el concepto de familia, el concepto de matrimonio, ¿cierto? Ahí está. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Cuidado. Una cosa es hablar de gobiernos patrióticos y otra cosa es hablar de nacionalismos. El patriota es el que ama su patria por encima de otras patrias y que insiste en los aspectos positivos de su país, ama su país. Y vemos los otros países patriotas, como le comenté, Hungría, Rusia, China, Polonia, algunos elementos de Brasil con Bolsonaro, pero no todos. USA con Trump allá, pero ya sabemos que perdió, entonces eso lo que Biden va a hacer es sencillamente darle una posibilidad, un espaldarazo a la agenda de la cual estamos hablando, a la agenda globalista. Entonces, ahí está. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? ¿Aburrido? ¿Complicado? ¿Lejano? Como que eso no tiene que ver nada con nosotros. De pronto alguien dirá, pastor, discúlpeme, estamos un domingo en la mañana, ¿no? Disculpen, pastor, ¿y usted no está predicando para nuestra iglesia? ¿Y no debería estar predicando desde el amor de Dios? ¿No debería estar predicando de que debemos vivir como hijos del rey y a cuerpo de rey porque finalmente somos hijos de Dios? Discúlpeme, tenemos que ser entendidos en los tiempos. El hecho de que usted no sepa o no quiera entender lo que estamos viviendo no significa que no exista, no significa que no sea y no significa que esté marcando el rumbo de estos países como el que en el cual nosotros vivimos. Es una realidad, es una realidad. Hay otros países que son nacionalistas, pero una cosa es ser patriota y otra cosa es ser nacionalista, porque el nacionalista odia las otras patrias y las odia y para colocar por encima su propia nación necesita siempre tener el elemento de la guerra, del victimista, del resentimiento frente a esas otras naciones y esas otras naciones deben ser destruidas. No es lo que buscan los patriotas. Los patriotas, recordemos, dos grandes agendas.
la agenda globalista y la agenda de los patriotas. Y eso es lo que se está trabajando en este momento. ¿Qué pasa con toda Hispanoamérica? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Serán países protectores? ¿Serán simplemente protectorados de la agenda globalista? En la agenda globalista, sencillamente, democracias como la nuestra son muy complicadas porque son democracias que se desmoronan y no le podemos hacer frente a eso. Pobres, endeudados, deudas externas enormes. Y fíjese, entonces hay una persona, un presidente que sube a un gobierno de un país y él de pronto necesita desarrollar, vamos, por ejemplo, como en Colombia, vamos a hacer las carreteras 5G, vamos a hacer otro túnel en ABC, cosa. Pero entonces eso vale plata. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿a quién le pedimos prestar? Pidámosle al Banco Mundial. Y el Banco Mundial, que forma parte de la agenda globalista, dice, claro que sí, yo con mucho gusto les presto. O lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que es un país que está al borde de la quiebra, ya no pueden seguir pagando su deuda externa. Entonces, ellos le dicen, nosotros le podemos eh, refinanciar la deuda. Sí, pues claro, el presidente no quiere que su país caiga en bancarrota y entonces dice, sí, por favor, háganlo con mucho gusto y entonces les refinanciamos y entonces ellos se van a endeudar por 100 años, se acaban de endeudar México, Perú, Argentina, se acaban de endeudar por 100 años más, ¿ya? Y entonces ellos dicen, pero aparte de que nosotros les prestamos la plata, nosotros necesitamos que nos hagan un favorcito ahí sencillo, ¿no? Algo elemental. ¿Y qué será? Necesitamos que nos avalen y que aprueben el aborto en sus países. ¿Ya? Necesitamos que la agenda de la ideología de género sea una de las propuestas más importantes para su país. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos salir de este atolladero económico, pero tenemos que trabajar en pro de eso. Entonces, un, la ideología de género o la comunidad LGTBI o el calentamiento global o cosas de esas, que no era importante para el presidente, entonces de un momento a otro le da una exposición mediática en los medios de comunicación y permanentemente está trabajando sobre eso. ¿Por qué? Porque están sencillamente cumpliendo órdenes de lo que se conoce como la agenda globalista. El Banco Mundial presta el dinero, pero impone su agenda: aborto, ideología de género, venta de empresas estatales, que la educación y que la salud sean deterioradas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en todos estos países latinoamericanos, que reitero, está prohibido que se desarrollen económicamente, comercialmente. Esos políticos no tienen ningún interés en el aborto o en otra cosa. Sin embargo, si solicitan el apoyo de estas grandes entidades mundiales, deben asumir las banderas que ellos les dictan y se vuelven entonces esos políticos unos entusiastas de esos temas. Ahí está. Ese es el asunto en el aspecto. Y en segundo lugar, dice el texto, estoy en 1 Crónicas 12:32, que eran entendidos en los tiempos. Cuidado. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Que sabían de Israel lo que Israel debía hacer. El segundo aspecto, debemos saber qué hacer nosotros. ¿Qué hacemos? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Esta es una pelea entre David y Goliat. Definitivamente, literalmente. Recordemos que estos textos bíblicos lo que pretenden es darnos a nosotros lecciones histosóficas. ¿Cómo sacamos nosotros lecciones de eso que ellos vivieron? Y cómo nosotros las hacemos realidad en nuestras vidas hoy. Aquí hay una batalla épica entre David y Goliat. Goliat, esa gran agenda globalista. David, las personas que decidimos hacer frente. Cuidado, acá ya no se trata, ojo con lo que le estoy diciendo, acá ya no se trata de ser cristianos, ateos, de ser de extrema derecha, extrema izquierda, ya no se trata de ser liberales, conservadores, ya no se trata de ser comunistas, capitalistas, no. Se trata es de gente que quiere conservar su libertad, de gente que quiere conservar su dignidad, de gente que quiere seguirse perteneciendo, Señor.
te pertenezco a ti y me diste una libertad para decidir. Y no quiero pertenecerle a gente que ni siquiera conozco, que pueden estar en Nueva York, en Suiza o en Singapur. Y que decidimos nosotros que no nos vamos a dejar tratar de esa manera. ¿Qué debemos hacer? Buscar y apoyar gobiernos y políticas patrióticas. ¿Cuáles son esos gobiernos patriotas? Curiosamente, si usted está a favor de la agenda globalista, no los apoye. Pero si está a favor de la idea, está en contra de la agenda globalista, hay que apoyar a los que están en contra de ellos. No se pueden apoyar del todo, porque es que ese es el asunto. Ni todo es totalmente malo de la agenda globalista, ni todo es totalmente bueno. Y por otro lado, de los gobiernos patriotas, no todo es bueno y no todo es malo. Entonces, uno tiene que analizar. Por eso uno no se puede casar absolutamente con nadie del todo en estos aspectos. Uno tiene que decir, este aspecto lo valoro, lo patrocino, correcto, lo apoyo, pero este otro no. Por lo tanto, yo no me puedo matricular de manera total en absolutamente nada. ¿Ya? Nuestra nación no puede ser un protectorado de esa agenda. Nosotros no podemos dejarnos imponer las políticas que convertirán a nuestra despojada nación en una nación esclava. ¿A qué presidente se le ocurriría endeudar a su país por 100 años? Pero le reitero que hace muy pocos días se endeudó Argentina, Perú y México. Y los que vienen, como necesitan dinero, como necesitan cumplir con sus compromisos de campaña y todo ese asunto, siguen endeudando los países ya no por 100 años, por 150, por 200 años. ¿Qué debemos hacer? Ellos sabían lo que Israel debía hacer. En medio de tantas voces, en medio de tantas circunstancias, nosotros tenemos que saber qué hacemos. Por eso yo le motivo a usted, educarnos, saber cómo funciona el mundo. Yo tengo una responsabilidad enorme delante de usted. El Señor me ha colocado para que le hable a usted, ¿correcto? Y yo tengo para que le pastoree, yo tengo la obligación delante del Señor, la obligación para mí, para mi familia y para mi sociedad, en informarnos, educarnos, saber cómo funciona el mundo, saber qué persiguen entidades como la ONU, la NATO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Estados Americanos, el Club Bilderberg, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es? ¿Qué persiguen? ¿Quiénes son los que están detrás de eso? Entender que todo eso que están haciendo es terrible. La ONU, por ejemplo, ahorita en plena pandemia, lo único que hizo fue hacer que 52 países firmaran de que a pesar de la pandemia no debían interrumpir la práctica del aborto a pesar de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, nosotros sabemos que dictó procesos salubres equivocados para tratar la pandemia y que hubo algunos médicos que están reaccionando y que reaccionaron frente a esas circunstancias. Entonces, en muchos países se ha aprovechado la pandemia para impulsar normas de la agenda globalista. En México se decidió, por ejemplo, que no iban a aprobar el aborto por encima del Congreso, porque la agenda globalista decía quería que aprobaran el aborto por encima de las leyes de los países. El Tribunal Supremo quería legalizar el aborto y ellos dijeron no. Entonces, reitero, recordemos que esto ya no se trata de izquierda, de derecha, de creyentes, de ateos, de políticos o de apolíticos. Usted ya no puede seguir diciendo, esos políticos que se roban todo, yo mejor por eso no voto. No, por favor, piense un poco más en ese asunto. Esto se trata de gente que ama a su nación, de gente que ama a su familia, de gente que se ama a sí mismo, de gente que dice, un momento, yo no puedo seguirle perteneciendo absolutamente a nadie, porque el Señor me ha hecho libre y su palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Haga valer esa verdad de la cual el Señor lo ha hecho, lo ha hecho una persona libre. El callar lo que hace es despejar el camino para que se instaure esa agenda. Nosotros no podemos seguir callando. Hay victorias ciudadanas en varias partes del mundo. Sociedades, por ejemplo, como la peruana. Sociedades como le comento, como la china, como la rusa, ¿ya? Que usualmente siempre han sido los malos, ¿no? Fíjese, como los medios de comunicación grandes al servicio de la agenda globalista siempre los pintan como los malos, porque necesitan que la gente crea que son malos. Entonces, ahí está. Sí, hay victorias ciudadanas. Nos podemos seguir siendo monotemáticos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que seguir trabajando ese aspecto de la libertad que el Señor nos ha dado y plantear estos
conceptos que le estoy diciendo en este momento. Nosotros vivimos en ese sistema, pero rechazamos el espíritu del sistema. La lógica, la racionalidad de ese sistema no podemos aceptarla. Nosotros tenemos que propender más bien por la solidaridad, por el amor al prójimo, la solidaridad con los excluidos, la solidaridad con la naturaleza, sí. Porque le reitero que ellos están hablando de calentamiento global, pero no, a ellos no les importa realmente. Lo que les interesa es que con ese discurso perteneciente a la posverdad, la gente deje de desarrollarse. Entienda eso, son dos cosas diferentes. Y aquí no estoy diciendo que no nos importe el medio ambiente, claro que sí, debemos ser abanderados de esos, pero por las razones correctas y en el porcentaje adecuado. Nosotros debemos tener una ética que no se base solo en los valores de la competitividad, de la eficiencia. Nosotros tenemos que tener una ética que sea resistente, que propenda por, reitero, por el valor del otro. Este es un sistema que destruye al ser humano. Nosotros debemos reivindicar, reconstruir al ser humano. Nosotros en el cristianismo debemos hacer una clara y definida opción por los pobres, por los excluidos. Como dice el Señor en su palabra, dejar las 99 e ir a buscar a ese 1%. En ese sistema no, yo para que ya si ya tengo el 99, ya para qué voy a ir por el 1%. En el sistema bíblico hay que ir por ese 1%. La propuesta de la iglesia debe ser una propuesta de vida para todos, de resistencia en ese sistema. Y esa resistencia tiene que ser en muchísimos aspectos, en la vida que yo llevo, en lo que consumo, en lo que compro, en lo que creo, en lo que enseño, en lo que practico. Entonces es necesario reconstruir la dimensión del poder de la sociedad civil, del otro, de la otra. Que entender que ese sistema convierte a los sujetos en objetos y a los objetos en sujetos. Y por lo tanto yo debo reconstruir el sujeto, mostrarle que él tiene valor, aunque sea un excluido en el sistema, pero que siga teniendo valor por ser imagen y creación de Dios. Todo eso es muy importante porque personas empoderadas definitivamente logran muchísimo más que personas destruidas. Entonces nosotros debemos afirmar ese ser humano en contra de todos esos aspectos de exclusión en los cuales estamos inmersos. La iglesia debe recuperar su identidad profética, su identidad evangélica. Recordemos, buenas nuevas, evangelio, para vivir en solidaridad. La iglesia debe ser y puede ser iglesia únicamente como una iglesia de resistencia. Muchas veces la iglesia no necesita tener poder económico, ojo, ni debe tener ni necesita tener poder político. ¿Quién le dijo a usted que la iglesia al incursionar en la política iba a ser la solución para esos problemas? No, eso es falso, eso es falso. El poder que tiene la iglesia es el poder divino, el poder espiritual, el poder de la ética, el poder de la moralidad, el poder de la verdad, el poder del principio perenne cristiano, el poder de la ética, no una ética de mínimos como lo plantea de la Cortina y Jürgen Habermas, sino una ética de máximos, el paradigma bíblico que nos propone a nosotros ese aspecto. Nosotros tenemos que trabajar eso, cuidado, no encerrarnos dentro de la iglesia. Tengamos en cuenta eso. No es tampoco tomar las armas, no es ayunemos y oremos hasta que el Señor venga, esperemos esa parucía o el rapto de la iglesia. No es tampoco la confrontación armada, no, no es nada de eso. Es, reitero, ese poder político. Nosotros podemos estar en ese sistema y nos toca estar, pero no compartir el espíritu del sistema. Esos sistemas se destruyen desde adentro. ¿Ustedes recuerdan por qué el imperio romano fue destruido? Ningún ejército externo lo destruyó. El sistema interno del imperio romano lo destruyó a sí mismo. Esos grandes sistemas se destruyen desde adentro. Nosotros utilizamos los adelantos de la ciencia, de la tecnología, de los medios de comunicación, ¿cierto? Pero no participamos de la racionalidad, ni de la lógica, ni de la ética, ni de la cultura de esos sistemas, ¿ya?
Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer a fondo contra quién estamos peleando y cuál es la arma, cuáles son las armas que vamos a utilizar en contra de esas peleas. David utilizó la onda contra Goliat. ¿Qué armas nosotros vamos a utilizar frente a ese sistema en el cual estamos trabajando? ¿Cómo vamos a interpretar el texto bíblico? Tiene que ser una lógica diferente a ese sistema, una lógica de vida, no de muerte, no de exclusión, no de valer por lo que tienes. Tengamos en cuenta eso, apreciados hermanos. Nosotros como iglesia cada vez tenemos menos poder político, menos poder económico, pero más poder espiritual, ético, cultural, moral. Y esos son los que son los poderes definitivamente que sirven en medio de esta circunstancia. Y ya para terminar, apreciados hermanos, el texto dice que y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Un tercer aspecto acá es, usted y yo somos seguidores del Señor. Usted y yo somos seguidores de los principios divinos que son principios perennes. Yo le hago una pregunta. Usted, y es una pregunta de doble vía, ¿usted a quién sigue? ¿A quién está siguiendo? ¿Y qué clases de personas quieren que te sigan? ¿Quieres que te sigan? Nosotros somos vasos, somos instrumentos del Señor y nosotros decimos que el que tiene que brillar es el Señor y todo eso, y eso es muy cierto. Pero en cierta manera somos figuras públicas y tenemos tantos seguidores como detractores. Mi pregunta es, ¿a quién estás siguiendo tú? Porque nosotros no nos educamos solos, a nosotros nos educan, ¿cierto? A mucha gente ha sido usada por Dios para educarme, para formarme intelectualmente, espiritualmente, en la ética, en la moralidad. Y usted también está siendo utilizado para formar a otros. Reitero, ¿a quién estás siguiendo y quién te está siguiendo a ti? ¿Cuál es el discurso que estás dando para que esta situación definitivamente pueda ser una situación en la cual nosotros podamos hacer frente a ese Goliat que hoy les estoy hablando, que se llama agenda globalista? ¿Cuál es ese discurso que nosotros estamos dando? ¿Cuáles son los títulos y los contenidos de nuestras predicaciones? Las tres señales de que tienes la bendición de Dios en tu vida. Primero, te comprarás lo que quieras. Segundo, podrás viajar a donde sea. Tercero, no tendrás necesidad porque la necesidad es del diablo, y si estás en necesidad es porque estás en pecado. Por Dios, vamos a seguir enseñando esas cosas tan ilógicas. ¿O vamos a darle a los que el Señor colocó a nuestro cuidado que estamos en un mundo y que debemos conocer y que debemos tomar medidas en contra de lo que está en contra del principio bíblico, el principio divino? Voy a hablar más bien del principio divino, que es perenne. O sencillamente voy a seguir creyendo en lo que no es adecuado. ¿Qué clases de enseñanzas estás dando? Estamos dando. Hay gente que está dispuesta a hacer muchas cosas que nosotros les decimos. ¿Y qué es lo que les estamos diciendo? ¿Cuál es el liderazgo que nosotros estamos dándole a esa persona? Por favor, tenemos que tener en cuenta esta perspectiva. En primer lugar, que entendidos en los tiempos. En segundo lugar, debemos saber qué hacer. Y en tercer lugar, cuyas órdenes seguían todos los hermanos. Es un gran desafío para nosotros hoy. Estamos iniciando año, pero le cuento que hay una agenda que se está llevando a cabo y que no nos está pidiendo permiso porque no lo necesitan, pero que nosotros tenemos una responsabilidad grande delante del mundo, delante de Dios, delante de nosotros mismos y nuestras familias. Somos los que le vamos a dejar un legado. ¿Qué mundo le voy a dejar a mi hija y a mis nietos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a ellos? Que el Señor nos guíe para poder ser realmente líderes, que como bien dice el texto bíblico, somos la luz y la sal, no una luz, porque hay muchas luces, pero luces que comunican un mal camino. La sal, no una sal, la sal del mundo.
Que el Señor nos guíe para que nosotros podamos ser esos profetas del Señor. La iglesia tiene que levantar su voz profética de anuncio, de denuncia y de renuncia para que esto sea una realidad, para que el reino de Dios sea establecido. Si nosotros leemos la Biblia, entendemos que bíblicamente, finalmente cuando se crea que ya se ha logrado todo, cuando se ha implementado esta agenda globalista, va a venir el Señor y va a decir, todo eso es bagaje, no sirve. Hay unos principios que yo coloqué desde el inicio y que son principios que finalmente van a ser establecidos. Y el Señor colocará su reino. Pero a nosotros nos corresponde ser embajadores de ese reino, implementarlo, consolidarlo en el mundo. Padre, en tu presencia estamos, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias te doy por esta enseñanza para mi vida. Necesito ser Dios de la gloria, entendido en los tiempos. Necesito conocer el mundo cambiante en el cual estoy. Entender que no puedo seguir analizando, Señor, este mundo con una ideología de hace 50, 100 años, que es una ideología que se está implementando en la actualidad. Ayúdame, Dios de la gloria, a entender. Ayúdame a ser ese líder maravilloso, Dios. Portador de cambio, generador de cambio, Padre Santo. No, Señor, aportante a una dogmática. No, Señor amado, defensor de lo que en mi denominación creen que es así, cuando muchas veces está muy lejos de lo que es el principio divino, que es perenne. Guíame, maravilloso Dios, a ser un embajador de tu reino, de tus principios, no de un dogma, no de un concilio simplemente. Ayúdanos a ampliar este concepto, Señor amado. Ayúdanos a entender que ser cristiano no es solamente reunirnos 2 veces por semana, en 2 horas, Dios de la gloria, y cantar y ayunar y dar diezmos, sino que es mucho más allá. Es muchísimo más allá, Dios de la gloria. Y que nosotros hemos decidido asumir ese aspecto y que lo seguiremos asumiendo, Padre Santo. Permite que así sea. Ayúdanos, Señor, a ampliar esta mentalidad. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios de la gloria, que es mucho lo que está en juego para tu gloria y honra, Señor amado. Para que podamos, Señor, ser la voz de los que no tienen voz. Para que podamos, Señor, ser mensajeros de tu principio en el mundo. Para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo. Bien, mis amados hermanos, quiero dejarles este desafío de hoy y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y nos ayude, nos dé carácter para seguir cumpliendo con su voluntad o empezar a cumplir con su voluntad. Dios les bendiga y que estemos bien.